En plena batalla del Atlántico, cuando los cielos rugían con la artillería y las aguas se teñían de aceite y sangre, ¿qué harías si descubrieras que el enemigo más letal no llevaba uniforme, sino que habitaba en lo más profundo del mar? Imagínalo, el eco metálico de un sonar golpeando tus oídos, el retumbar distante de cargas de profundidad, y entre las ondas negras y frías, una sombra inmensa que no encaja en ningún manual naval. No es un submarino, ni un buque fantasma. Es algo más antiguo que cualquier bandera. Las noches en alta mar eran un cuento de terror en sí mismas. No había faros, no había orillas, solo un horizonte que se confundía con la nada y un cielo sin luna que se reflejaba en un océano impenetrable. Entre el vapor de las calderas y el silbido de las corrientes, marineros ingleses y alemanes contaban, en voz baja, relatos paranormales sobre un depredador colosal, una bestia que no conocía fronteras ni treguas. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque no se trata de una simple leyenda marinera. En esos días, las fragatas y los submarinos eran tan frágiles como cascarones de nuez frente a las embestidas de las olas. Pero había quienes afirmaban que el verdadero peligro no venía de la superficie ni de la profundidad conocida, sino de un abismo más oscuro. Allí, donde la luz no llega y el frío se siente como un filo en la piel, se movía una sombra tan vasta que hacía parecer minúsculos a los tiburones blancos. La llamaban con un nombre que pesaba en la lengua, Megalodón. Se dice que, en mitad de la noche, el agua alrededor de un barco podía volverse repentinamente espesa y silenciosa, como si el mar mismo contuviera la respiración, y entonces un golpe tan brutal que los tablones crujían como huesos rotos. No había aviso, no había tiempo. Solo un instante en el que comprendías que algo enorme había despertado y que estabas dentro de su territorio. Los cuentos de terror que circulaban entre la tripulación no eran simples. Distracciones para pasar las largas guardias. Eran advertencias disfrazadas de anécdotas, recuerdos de hombres que juraban haber visto una aleta tan alta como el mástil de un velero o unos ojos oscuros que brillaban en la espuma, observando, calculando. Algunos hablaban de ataques rápidos, de cascos arrancados de un solo mordisco. Otros de un acecho paciente, como si la criatura disfrutara del miedo que sembraba antes de atacar. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Ese momento en el que sientes que te están observando, aunque no veas a nadie. En el mar, esa sensación podía durar horas, hasta que el golpe final llegaba desde abajo. Y entonces entendías que no había forma de escapar. Lo más inquietante es que, oficialmente, nada de esto existió, ni en los informes ingleses ni en los archivos alemanes. Como si ambas naciones hubieran decidido callar, borrar cualquier indicio de un enemigo que no podían derrotar. Pero los hombres que sobrevivieron, los pocos que llegaron a puerto con los ojos perdidos y las manos temblorosas, decían otra cosa. Decían que habían mirado a la muerte y que tenía la forma de un monstruo prehistórico. Quédate conmigo hasta el final, porque esta no es solo una historia de guerra. Es un relato que atraviesa el tiempo, un eco de algo que sigue ahí afuera, moviéndose bajo las olas, esperando. Y mientras los archivos oficiales guardan silencio, las aguas profundas cuentan una historia distinta, una que está a punto de empezar. Y mientras el mar sigue, guardando sus secretos, mientras esas aguas negras continúan moviéndose con un pulso propio, me pregunto, ¿qué es lo que sientes tú al escuchar estas palabras? Porque no se trata solo de un cuento de terror que se pierde en la bruma de la noche. Es una puerta entreabierta a algo que tal vez prefieras no conocer. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, qué imagen se quedó rondando en tu cabeza, como un eco que no se apaga. Tu voz en los
Comentarios no es un simple gesto, es un faro encendido en esta niebla oscura que nos envuelve. Ayuda a que otros encuentren este lugar, a que más personas se atrevan a cruzar el umbral hacia estas historias de terror y relatos paranormales que pocos se atreven a contar. Cada opinión, cada experiencia compartida alimenta esta comunidad que crece en silencio, unida por el mismo pulso inquietante. Si sientes que esta oscuridad merece seguir viva, deja tu me gusta. Es más que un clic, es una señal, un golpe firme en la madera que nos recuerda que hay alguien más ahí, escuchando. Y si quieres seguir caminando conmigo por estas aguas turbias y senderos que conducen a lo desconocido, suscríbete, porque en este rincón las sombras no se disipan, solo se transforman. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y abre la puerta para que nuevas voces se unan a este viaje, porque lo que aguarda en la siguiente parte de esta historia no está dispuesto a quedarse quieto por mucho tiempo. El Atlántico, en 1942, no era solo un mapa de rutas y coordenadas, era un territorio vivo, cambiante, donde cada ola podía ocultar una amenaza invisible. La batalla del Atlántico se extendía como una herida abierta que nunca terminaba de cicatrizar. Los convoyes británicos, cargados de suministros vitales, se internaban en esa inmensidad con la mentalidad de quien sabe que cada travesía podría ser la última. No se trataba únicamente de atravesar el océano. Era un viaje entre sombras, un pulso constante contra la incertidumbre, donde las decisiones de un solo instante podían significar la supervivencia o el desastre absoluto. Los U-boats alemanes se movían como depredadores silenciosos, transformando la noche en un terreno de caza letal. Bajo el agua, su avance era tan sigiloso como una verdad oculta que nadie quiere enfrentar hasta que es demasiado tarde. El impacto de un torpedo no solo destruía acero y madera, arrancaba de golpe cualquier ilusión de control, dejando a hombres y barcos a merced de un mar que no perdonaba. Y mientras la superficie se llenaba de llamas, bajo el oleaje otra amenaza latía, menos documentada pero igual de temida. En cubierta, el aire se volvía espeso, cargado de sal y miedo. El sonido de las hélices y el murmullo de las radios era interrumpido por gritos breves, órdenes secas, el choque metálico de herramientas contra la estructura del buque. En ese caos medido, los marineros se aferraban a una rutina que mantenía su mente ocupada, aunque en el fondo sabían que todo podía cambiar en cuestión de segundos, porque no solo temían a los torpedos, temían desaparecer, hundirse sin rastro, entrar en ese otro mundo de corrientes frías y oscuridad infinita, donde tiburones y criaturas desconocidas aguardaban. Había relatos que hablaban de cuerpos que nunca flotaban de vuelta, de barcos que se desvanecían sin dejar restos. Los viejos marinos aseguraban que había zonas del océano donde la muerte llegaba con una precisión casi intencional, como si alguien o algo decidiera quién debía ser reclamado por las profundidades. Y aunque la Marina Real jamás reconocería esas historias en sus informes, entre los hombres la idea de un depredador gigantesco no era un simple mito para distraer las noches largas. Era una posibilidad que se colaba en cada guardia, que susurraba al oído cuando el horizonte se borraba bajo la bruma. En medio de ese tablero mortal se movía un hombre cuyo nombre no figuraba en los grandes titulares, pero que en el Atlántico tenía un peso propio: el capitán Arthur Hale. Veterano de la Marina Real Británica, Hale no era el tipo de comandante que imponía respeto con gritos. Lo hacía con su mirada fija, con la calma que conservaba incluso cuando la tensión amenazaba con romper a todos a bordo. Había sobrevivido a emboscadas, había tomado decisiones que marcaron el destino de decenas de hombres, y sabía que el mar, igual que la guerra, no daba segundas oportunidades. Su buque formaba parte de un convoy que, en 1900, apariencia, no era diferente a los demás.
escoltas, transportes y un calendario de navegación calculado al milímetro. Pero Hale entendía que cada viaje era único, que el Atlántico nunca repetía la misma jugada. Lo que aguardaba en esas aguas no respondía a lógicas humanas, y mientras sus hombres mantenían las rutinas, él no podía ignorar esa presión invisible que crecía cada noche, ese presentimiento de que algo más que submarinos los estaba siguiendo. El mar, en su silencio, parecía estar esperando, y Hale, sin aún poder nombrarlo, comenzaba a intuir que esta travesía no se escribiría igual que las anteriores. El HMS Resolute cortaba las aguas grises del Atlántico con la determinación de un cuchillo que no teme oxidarse. Desde Halifax, el convoy HX-179 avanzaba en formación cerrada, una cadena de acero y hombres que se internaba en el corazón de una guerra que no concedía treguas. El aire estaba cargado de sal y carbón, y sobre cubierta, los marineros jóvenes intentaban ocultar el cansancio con rutinas mecánicas, ajustar cabos, revisar armas, vigilar el horizonte. La mentalidad de todos estaba afilada por semanas de tensión, pero el desgaste se filtraba en los gestos y las miradas, como una verdad oculta que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Arthur Hale permanecía junto al timón, con la vista fija en un punto que parecía más allá del mar visible. El eco del sonar golpeaba en intervalos regulares, un pulso metálico que recordaba a todos que allí afuera, bajo las olas, los U-boats podían estar esperando el momento exacto para atacar. No era paranoia, era experiencia. Él había visto barcos desaparecer en minutos, hombres arrastrados a un silencio absoluto, sin restos, sin señales. Y sin embargo, en esta travesía había algo distinto, algo que no encajaba en el patrón habitual del enemigo. El viaje era un lento avance entre sombras, donde cada amanecer no traía alivio, sino una sensación más densa de amenaza. Las corrientes parecían más fuertes, el oleaje más impredecible, como si el océano mismo estuviera en una transformación silenciosa. En las noches, el viento silbaba entre las antenas y mástiles como un lamento ahogado, y más de un marinero admitía en voz baja que sentía una mirada sobre ellos. Un seguimiento invisible que no provenía de los cielos ni de las profundidades conocidas. Fue en la tercera jornada, al cruzar una franja de mar que los mapas marcaban como segura, cuando el vigía lanzó un aviso que quebró la monotonía del motor. Proa, a unos cientos de metros, flotaban manchas oscuras sobre la superficie, oscilando al ritmo de la marea. El Resolute redujo velocidad y al acercarse, el olor llegó antes que la imagen. Un hedor denso, metálico, imposible de confundir. Sangre. Las manchas se extendían en un patrón irregular, como si algo enorme hubiese desgarrado carne y hueso en medio del mar abierto. Entre ellas flotaban fragmentos de madera astillada, jirones de lona y restos que no pertenecían a ningún modelo de barco que Hale reconociera. No había humo, no había señales de explosión, ningún informe había registrado combates recientes en esa zona. El impacto visual de aquel hallazgo caló hondo en la tripulación. No era el rastro típico de un ataque de torpedo. Aquello era más salvaje, más descontrolado, como si una fuerza descomunal hubiera irrumpido desde abajo, arrancando todo a su paso y dejándolo disperso. Los hombres miraban el agua con una mezcla de repulsión y fascinación. Un joven marinero juró haber visto algo moverse bajo la superficie, una sombra alargada que desapareció antes de que pudiera señalarla. Hale no comentó nada, pero sus manos, ocultas en los bolsillos del abrigo, se cerraron con fuerza. Esa no era la primera vez que veía un escenario así, y su instinto le decía que lo que fuera que lo había provocado seguía cerca. El mar volvió a cerrarse sobre las manchas, tragando el rastro poco a poco, como si no quisiera dejar pistas. Y mientras el Resolute retomaba velocidad, el capitán
Sentía que aquel encuentro no era un simple accidente aislado, sino el primer indicio de algo mucho más profundo que estaba por revelarse. El hallazgo de aquellas manchas de sangre y restos flotando quedó grabado en la memoria de todos como una imagen que no se disipaba, incluso después de que el mar borrara sus huellas. El HMS Resolute continuó su avance, pero algo en la mentalidad de la tripulación había cambiado. Los chistes nerviosos que antes circulaban en cubierta se apagaron, sustituidos por silencios largos y miradas rápidas hacia la superficie, como si en cualquier momento algo pudiera irrumpir desde abajo. Hale lo notó de inmediato. El viaje ya no era solo una misión militar, sino un tránsito entre sombras, un punto en el que la rutina se había roto para dejar paso a una alerta más profunda, instintiva. La noche siguiente, el Atlántico parecía una extensión infinita de tinta espesa. No había luna, y las estrellas se ocultaban tras un manto de nubes que hacía imposible distinguir el horizonte. En la sala de control del sonar, el operador mantenía un ritmo meticuloso, registrando cada eco, cada posible firma acústica. La tensión era parte del aire tanto como el olor a aceite y metal. Fue entonces cuando una señal distinta irrumpió en la pantalla, interrumpiendo la monotonía habitual. El pulso se repitió 1, 2, 3 veces. No era un reflejo errático ni un error del equipo. Algo se movía a 200 metros bajo el convoy, desplazándose de forma constante, como si acompañara la formación. El operador, joven pero experimentado, frunció el ceño y ajustó la calibración. Los cálculos iniciales apuntaban a que podía tratarse de un U-Boat, pero la cifra que apareció en la estimación de Slora era tan improbable que provocó un silencio inmediato. Más de 25 metros. Hale llegó a la sala con pasos firmes, atraído por el cambio en la atmósfera del lugar. Observó la pantalla durante un largo instante, sin decir nada, escuchando el leve zumbido de los sistemas. No había rastro de motores, hélices o ruido mecánico alguno, solo un desplazamiento masivo que se deslizaba bajo las aguas con la fluidez de un organismo vivo. La ausencia de cualquier señal propia de un submarino alemán era, en sí misma, un dato inquietante. Las decisiones en el mar se tomaban rápido, pero esta requería más que frialdad. Exigía instinto. Ordenar una maniobra evasiva podría poner en riesgo la integridad del convoy, pero ignorar aquel contacto implicaba convivir con la incertidumbre de no saber qué se ocultaba bajo ellos. Hale decidió mantener el rumbo, aunque instruyó a los vigías para redoblar la atención y a los operadores del sonar para que no apartaran los ojos del registro. En cubierta, los hombres no conocían los detalles técnicos, pero podían sentir que algo había cambiado en el ritmo invisible del viaje. La tripulación vivía de señales, de pequeños matices en la forma de hablar de sus oficiales, y ahora detectaban en Hale una concentración más rígida, un cálculo silencioso. El mar, negro y denso, parecía respirar bajo el casco y cada golpe del oleaje contra la chapa se percibía más profundo, como si fuera respondido desde abajo. La verdad oculta de aquella señal permanecía suspendida entre cifras y sospechas, pero su impacto era real. Había alterado la manera en que todos percibían el espacio que los rodeaba. No estaban solos, y lo que fuera que compartía su ruta tenía un tamaño y un comportamiento que escapaban a la lógica conocida. Sí, convoy seguía su curso, pero en cada hombre crecía la sensación de que no estaban atravesando únicamente una zona de guerra, sino un territorio donde otras reglas, más antiguas y desconocidas, estaban en juego. El contacto persistió durante horas, como una sombra paciente que parecía conocer la ruta del convoy. No había cambios bruscos, ni intentos de acercamiento súbito, solo un desplazamiento constante, medido, que mantenía la misma distancia bajo el agua. Era como si esa presencia estuviera evaluando cada movimiento,
midiendo la fortaleza de sus presas antes de decidir actuar. En la mente de Hale, aquello no se sentía como la maniobra calculada de un submarino enemigo, sino como la aproximación silenciosa de un depredador que no necesita apresurarse para asegurar su ataque. La madrugada avanzaba y el mar se mantenía en calma extraña, como si el viento se hubiese retirado para dejar que algo más ocupara el escenario. El eco del sonar se volvió irregular por un instante. Luego, regresó a su pulso habitual, pero con una cadencia más profunda. Hale ordenó que se mantuviera el monitoreo, aunque todos sabían que el verdadero desafío no era técnico, sino mental. Conservar la concentración y la disciplina cuando la mente comenzaba a llenar los vacíos con posibilidades que no aparecían en ningún manual de combate. Al amanecer, una nueva señal irrumpió en el sonar, esta vez claramente reconocible. Un submarino alemán aproximándose desde el flanco derecho del convoy. No había dudas en la lectura. Era un U-boat, y su trayectoria indicaba que buscaba interceptar a los buques mercantes más rezagados. Hale reaccionó con la rapidez de quien lleva años tomando decisiones bajo presión. Ordenó a la tripulación de combate preparar las cargas de profundidad y ajustar el rumbo del Resolute para interceptar la amenaza. El sonido metálico de las compuertas y el movimiento de los artilleros devolvió a los hombres una familiaridad que, por un momento, parecía restablecer el orden de las cosas. El enemigo era visible, tangible, y las reglas del enfrentamiento eran claras. Pero esa claridad se quebró en cuestión de segundos. El sonar captó un cambio abrupto. El submarino había reducido velocidad sin razón aparente. Luego, un segundo eco apareció justo debajo de él, mucho más grande, y en una posición que ningún comandante de U-boat elegiría voluntariamente. La comunicación radial entre los barcos del convoy se volvió un murmullo tenso, fragmentos de frases cortadas por el ruido estático. El U-boat no estaba maniobrando para atacar, estaba intentando escapar. Desde la cubierta del Resolute, algunos hombres lograron ver algo que no encajaba con ningún registro naval. Una sombra colosal desplazándose bajo la superficie, tan larga que parecía no tener fin. El agua se levantó en una línea recta, como si una ola artificial cortara el mar, y entonces emergió algo que rompió cualquier referencia conocida. Una aleta dorsal, oscura y desgastada, que sobresalía más alta que la propia torre de mando del submarino. Fue apenas un instante, lo suficiente para que tanto británicos como alemanes lo presenciaran antes de que volviera a sumergirse. El mar recuperó su calma, pero la formación del convoy había cambiado. El U-boat, dañado o desorientado, desapareció del sonar sin que el Resolute disparara una sola carga. Lo que acababa de suceder no tenía precedentes en la memoria de ninguno de los presentes. Las reglas de la guerra parecían irrelevantes frente a algo capaz de neutralizar un submarino de combate en segundos. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos comprendieron que aquello que habían visto o creído ver era solo una parte de algo mucho más grande que todavía permanecía bajo las olas. El mar, después de aquel instante imposible, se cerró sobre sí mismo como si nada hubiera ocurrido. El oleaje volvió a su ritmo pausado y el cielo, cubierto de nubes bajas, ocultó cualquier reflejo que pudiera delatar la magnitud de lo que había pasado. Sin embargo, el ambiente en el HMS Resolute se había transformado por completo. No era la excitación de una victoria, ni el alivio de haber evitado un ataque enemigo. Era una inquietud espesa, un silencio cargado que pesaba más que el rugido de las máquinas. Todos sabían que lo que habían presenciado no pertenecía a la lógica de la guerra. El capitán Hale ordenó mantener la formación y continuar la escolta, pero sus ojos se mantuvieron fijos en el horizonte, como si esperara un segundo acto. No, tardó mucho en llegar.
Apenas media hora después, el vigía detectó dos figuras moviéndose entre restos flotantes a estribor, a varios cientos de metros del convoy. Eran hombres, aferrados a lo que quedaba de una balsa improvisada. La orden de rescate se dio sin dudar. El Resolute viró para acercarse mientras un equipo preparaba cuerdas y ganchos. Cuando los subieron a cubierta, el origen de aquellos náufragos quedó claro. Uniformes empapados con insignias alemanas, piel cenicienta y manos destrozadas por el agua salada y el frío. Uno de ellos apenas podía mantenerse consciente, el otro, herido de gravedad, temblaba de forma incontrolable, con una mezcla de fiebre y pánico en los ojos. No miraba a los británicos, ni siquiera parecía registrar dónde estaba. Sus labios se movían en un murmullo que al principio nadie entendió, hasta que un marinero que hablaba alemán tradujo en voz baja: «No es un pez, es un dios antiguo». La frase cayó como un golpe invisible sobre la cubierta. Nadie preguntó a qué se refería. Todos, en el fondo, sabían que no hablaba de ninguna metáfora. El otro náufrago, más joven y en mejor estado físico, se limitó a mirar a su alrededor con un miedo que no tenía nada que ver con la guerra. Era el miedo de quien ha visto algo que no debería existir. A partir de ese momento, los rumores se propagaron como un incendio silencioso. Los marineros más veteranos, hombres que habían cruzado estos mares más veces de las que podían contar, comenzaron a recordar viejas historias escuchadas en puertos lejanos. Hablaban de un tiburón fósil que sobrevivía desde tiempos prehistóricos, una criatura que se alimentaba de barcos hundidos y hombres caídos al agua, moviéndose entre corrientes profundas donde la luz nunca llega. No era un cuento para asustar reclutas, era una advertencia repetida en susurros por aquellos que habían navegado demasiado tiempo para seguir creyendo que todo en el mar era cartografiable. El Resolute retomó su posición en la formación, pero la sensación de ser observado se intensificó. Los vigías barrían el mar con prismáticos, no buscando periscopios ni torretas, sino cualquier sombra anómala bajo las olas. En la sala de control, el operador del sonar apenas apartaba la vista de la pantalla, como si temiera que un instante de distracción fuera suficiente para perder de vista aquello que se movía allá abajo. Hale sabía que la disciplina era lo único que podía mantener la cohesión de su tripulación en un momento así, pero también entendía que estaban entrando en un terreno donde las reglas de la guerra dejaban de tener peso. Lo que fuera que habitaba bajo ellos no respondía a órdenes ni banderas. Era más antiguo, más paciente, y parecía haberse interesado en ellos. La presencia de los dos náufragos alemanes había dejado una huella invisible, pero tangible, en el ánimo de todos a bordo. Aquella frase, «no es un pez, es un dios antiguo», flotaba en la mente de cada marinero como una verdad oculta que nadie quería pronunciar en voz alta. El Atlántico parecía más vasto, más hostil, como si el mar se hubiese transformado en un escenario donde ellos ya no eran los protagonistas, sino meros intrusos. El viaje continuaba, pero lo hacía envuelto en una tensión que se sentía en cada mirada, en cada silencio prolongado sobre cubierta. El amanecer llegó como una mancha gris sobre el horizonte. El aire estaba denso, impregnado de un frío que cortaba la piel. La formación del convoy avanzaba con disciplina, pero el Resolute mantenía una vigilancia más férrea que nunca. Hale, con los prismáticos en mano, recorría el horizonte como si buscara algo que no se veía a simple vista. Los vigías escudriñaban cada ola, atentos a cualquier sombra fuera de lugar. El sonido del mar golpeando el casco era un recordatorio constante de lo que acechaba bajo la superficie. Entonces ocurrió. Un golpe seco, profundo, sacudió las aguas a estribor. No fue una explosión como las de un torpedo, sino un impacto sólido, como si algo gigantesco hubiese embestido desde abajo. El buque mercante más cercano, el Whitmore, se inclinó bruscamente hacia un costado. Desde el Resolute,
Los hombres vieron cómo su casco se abría como una herida viva, planchas de acero retorciéndose bajo una fuerza brutal. No hubo tiempo para emitir un mensaje claro. El caos estalló de inmediato. Gritos desgarrados se mezclaban con el estruendo del metal partiéndose y el rugido del agua helada invadiendo las entrañas del barco. Algunos marineros caían al mar, otros intentaban liberar botes que apenas tocaban el agua antes de volcar. Entre las olas espumosas, una silueta oscura se movía con una precisión aterradora. No era un destello pasajero ni una sombra fugaz. Era la forma definida de algo inmenso, un cuerpo que parecía no terminar nunca, girando bajo la superficie como un anillo letal. La luz tenue del amanecer alcanzó a rozar lo que parecía una cabeza desproporcionada, una boca que se abría y cerraba con la lentitud de un depredador seguro de su victoria. Hale no dudó. Ordenó abrir fuego. Las ametralladoras del Resolute rugieron, trazando líneas brillantes sobre el mar. El estruendo de las cargas de profundidad se unió al caos, levantando columnas de agua que parecían golpear a un enemigo invisible. Pero los proyectiles solo rozaban el contorno de la criatura sin penetrar en su masa descomunal. Cada detonación parecía insignificante frente a la magnitud de aquello que tenían enfrente. El Whitmore se partió en 1902. Una mitad comenzó a hundirse de inmediato, su proa apuntando hacia el fondo como si fuera arrastrada por manos invisibles. La otra flotó apenas unos minutos más, tiempo suficiente para que la corriente llevara a los hombres al agua, justo hacia el epicentro del movimiento bajo las olas. Desde el Resolute, los testigos pudieron ver cómo esa silueta giraba de nuevo, cómo el mar se teñía de un rojo opaco y luego cómo todo quedaba en silencio. En cubierta, la respiración de los hombres se volvió pesada. No era solo el esfuerzo físico ni el frío, era el impacto de haber visto, sin margen para la duda, que se enfrentaban a un depredador que no reconocía ni la fuerza de las armas, ni las reglas de su guerra. Hale sabía que aquel ataque no había sido al azar. Era una advertencia, un mensaje de dominio absoluto sobre ese territorio. Y lo peor era la certeza de que la criatura no había terminado. El mar aún temblaba con la memoria del ataque. El Whitmore había desaparecido en cuestión de minutos, como si el océano lo hubiera reclamado con una violencia calculada. La superficie estaba salpicada de restos, tablones, bidones, un salvavidas que giraba lentamente en un remolino teñido de rojo. Pero no había cuerpos. Eso era lo que más inquietaba a la tripulación del Resolute, el vacío. Era como si la criatura no dejara nada atrás, borrando su presencia con la misma precisión con la que se alimentaba. Hale observaba el horizonte sin moverse, con los prismáticos aún colgando del cuello. No necesitaba palabras para transmitir lo que todos sentían. El convoy estaba marcado. No era una persecución casual ni un encuentro fortuito. Aquello era un viaje dentro del territorio de un depredador que entendía su poder y sabía cómo usarlo. El capitán entendía que la mentalidad de su tripulación se estaba transformando. Ya no luchaban contra un enemigo de guerra, sino contra algo que exigía una forma distinta de pensar, una manera de anticiparse que se basaba más en instinto que en táctica naval. Durante las horas siguientes, el mar se mantuvo inquietantemente sereno. El sonar no detectaba nada, pero esa calma tenía el peso de un silencio antes de la tormenta. Los hombres trabajaban en sus puestos con movimientos automáticos, pero todos tenían un oído pendiente de cualquier cambio en el sonido del casco, cualquier vibración que delatara el regreso de la sombra. Hale sabía que no podían seguir a la defensiva. Esperar otro ataque sin iniciativa solo les condenaría a más pérdidas. Necesitaban tomar una decisión. En la sala de mando trazó un plan que no se parecía a ningún manual de la Marina Real. Aprovecharían un petrolero dañado que había quedado al final de la formación.
un casco lento y herido que apenas podía mantener el rumbo. No era un sacrificio impulsivo, sino un señuelo calculado. El Resolute se encargaría de escoltarlo, mientras el resto del convoy se adelantaba, alejándose de la zona. La idea era simple: concentrar al depredador en un punto específico y, si aparecía, usar toda la artillería disponible en un ataque coordinado. Para reforzar la ilusión, Hale ordenó lanzar al agua bidones de aceite mezclado con sangre de las reservas de cocina y mataderos de puerto. El líquido se expandió en la superficie como una mancha viva, arrastrada por las corrientes, tiñendo kilómetros de mar con un olor denso y penetrante que se pegaba a la garganta. Los hombres que trabajaban en la cubierta lo hacían en silencio, conscientes de que estaban convocando, casi invitando, a aquello que intentaban destruir. Las horas se estiraron. El sol comenzó a descender, tiñendo el horizonte de un gris cobrizo. El viento cambió, trayendo consigo un olor más intenso a sal y metal. Fue entonces cuando el mar, sin aviso, se arqueó hacia arriba en una línea que rompía con la calma aparente. La superficie se partió en un estallido de espuma, y algo surgió desde abajo con una violencia que paralizó a todos. Por primera vez, lo vieron completo. No era un destello ni una sombra fugaz. Era la confirmación de cada rumor multiplicado por 1000. Una mandíbula que podía engullir una lancha entera, bordeada de dientes cerrados como cuchillas, marcaba la entrada a un cuerpo descomunal, cubierto de cicatrices antiguas que parecían mapas de batallas invisibles. Su piel, oscura y rugosa, brillaba bajo el agua como una roca aceitada por siglos de corrientes. Pero fueron los ojos lo que más heló la sangre, 2 pozos negros, profundos como el abismo, que no parpadeaban, que parecían medir cada alma encubierta antes de decidir su destino. En ese instante no hubo necesidad de órdenes. Cada hombre supo que la revelación que tenían frente a ellos no era solo un animal, sino una fuerza que había sobrevivido a eras completas de cambios en la Tierra. Y lo peor era la certeza de que aquella aparición no era el final del encuentro, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. El instante en que el monstruo emergió quedó grabado en cada hombre como una herida abierta. La cubierta entera se paralizó, no por falta de entrenamiento, sino porque enfrentarse cara a cara con algo así era como mirar una verdad oculta que la mente intentaba rechazar. Aquella criatura no solo dominaba las aguas, parecía pertenecer a un tiempo anterior al nuestro, un vestigio de un mundo que se negaba a morir. Y sin embargo, estaba allí, evaluándolos con la calma de quien sabe que su fuerza no tiene rival. Hale no permitió que el asombro se transformara en resignación. Su voz, firme y directa, quebró el silencio. Órdenes precisas, calculadas, que devolvieron a los artilleros y operadores a su instinto de combate. El plan requería coordinación absoluta, y cada segundo de duda podía significar el final. Las cargas de profundidad fueron preparadas con manos rápidas pero tensas, mientras el Resolute maniobraba para situarse en una posición de disparo óptima. El mar, que momentos antes parecía un espejo roto por la aparición del coloso, comenzó a rugir con el estrépito de motores y grúas. La primera detonación retumbó como un trueno bajo las aguas. Columnas de espuma y fragmentos de aceite se elevaron, y por un instante la figura del megalodón se perdió en una cortina de burbujas, pero no desapareció. Con una agilidad imposible para su tamaño, se deslizó bajo la quilla, obligando a la tripulación a seguirlo con el sonar y ajustar las coordenadas de ataque. El segundo lanzamiento de cargas fue más preciso, y esta vez un temblor sordo recorrió el casco del destructor. Algo había sido alcanzado. Lo que siguió fue un espectáculo de fuerza y furia. El monstruo giró sobre sí mismo, levantando una ola que barrió la cubierta baja y derribó a varios hombres. Su silueta volvió a asomar,
y se pudo ver un costado marcado por un corte profundo, una herida que dejaba un rastro espeso y oscuro en el agua. La criatura no rugió, ni mostró signos de dolor como un animal herido. En cambio, se alejó con movimientos lentos y medidos, como si evaluara que la batalla podía esperar otro día. El Resolute mantuvo la persecución todo lo que pudo, lanzando las últimas cargas de profundidad en un intento de rematar lo que habían empezado. Pero el Megalodón, con una velocidad que desafiaba la lógica, se sumergió hacia un punto donde el sonar ya no podía seguirlo. Lo último que vieron fue una estela de burbujas que se extendía hasta perderse en la oscuridad, un rastro que pronto fue absorbido por el silencio absoluto del Atlántico. En cubierta, los hombres no celebraron. No había victoria que cantar, porque ninguno estaba seguro de lo que aquello significaba. Sabían que lo habían dañado, sí, pero también sabían que seguía vivo, y más inquietante aún, que había decidido retirarse. Esa decisión, si es que un ser así podía tomarla, pesaba más que el propio ataque. Esa noche, mientras la tripulación descansaba por turnos, Hale se encerró en su camarote. La luz tenue de la lámpara iluminaba las páginas de su diario de campaña. Con la mano, firme, pero la mirada perdida en algún punto que ya no estaba en la habitación, escribió: «El Atlántico guarda secretos que ni la guerra puede explicar. Hoy hemos visto uno, y su magnitud ha cambiado lo que creía saber del mar. Esto no termina aquí, porque lo que vive en estas aguas no olvida». Afuera, el océano parecía haber recuperado su calma habitual, pero cada hombre a bordo sabía que esa calma no era más que otra capa de ese misterio insondable que habían rozado. Y mientras el convoy retomaba su curso, la sensación de que la historia con el coloso aún no había terminado se instaló en todos como una sombra persistente. El amanecer siguiente llegó sin estridencias, como si el mar quisiera fingir que nada había ocurrido. El Resolute navegaba en formación con el resto del convoy, las olas golpeando suavemente contra su casco y una bruma espesa que borraba la línea del horizonte. Pero esa calma no era un alivio, era la clase de silencio que se siente en un cuarto donde alguien observa sin ser visto. Los hombres trabajaban en cubierta con movimientos mecánicos, pero sus miradas se desviaban hacia el agua con una frecuencia que traicionaba su nerviosismo. No había sonar que registrara nada, pero la ausencia de señales no significaba seguridad, sino un misterio aún más inquietante. Hale no había dormido. Su mente repasaba cada decisión, cada instante del combate. El impacto de las cargas, la herida abierta en el costado del coloso, su retirada calculada. Todo indicaba que no se trataba de una huida precipitada, sino de una elección consciente. Aquello lo perturbaba más que cualquier ataque. Había combatido contra hombres, contra máquinas, contra la furia ciega de la naturaleza, pero esto era distinto. Sentía que había medido a su adversario, y que éste, a su vez, lo había medido a él. Era como estar en medio de un juego de ajedrez, en el que apenas acabas de mover el primer peón, y tu oponente ya conoce todas tus jugadas. En los pasillos, los murmullos eran inevitables. Algunos juraban que el monstruo no se había ido, que los seguía desde las profundidades, oculto, esperando el momento adecuado para volver. Otros, más supersticiosos, repetían la frase del marinero alemán: «No es un pez, es un dios antiguo», y la decían con la seriedad de quien menciona algo que no se debe invocar. Las historias empezaban a entrelazarse, y pronto ya no estaba claro qué parte era recuerdo y qué parte invención nacida del miedo. Pero en todas coincidía una idea: lo que había atacado al convoy no respondía a hambre ni a casualidad, sino a un patrón que solo él conocía. La mentalidad de la tripulación había cambiado para siempre. La guerra seguía su curso. Los convoyes debían llegar a destino, y las órdenes del almirantazgo no se detenían por leyendas.
Pero cada maniobra, cada revisión de equipos, cada vigía que barría el horizonte, lo hacía con una atención distinta, como si todos se hubieran dado cuenta de que la verdadera amenaza podía surgir en cualquier momento y desde cualquier ángulo, incluso desde un lugar que ningún manual contemplaba. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras y el viento trajo consigo un oleaje más áspero. El Resolute cortaba las aguas como una flecha, pero cada crujido de la madera y cada golpe de ola contra el casco resonaban como un recordatorio de que el Atlántico era dueño absoluto de todo lo que flotaba sobre él. En la penumbra, el capitán salió a cubierta, apartándose del resguardo de la torreta. El aire frío le mordía el rostro y el olor a sal parecía más intenso que nunca. Miró hacia el mar abierto, hacia esa oscuridad líquida que se extendía sin fin, y sintió que algo se movía allá abajo. No era una visión ni un reflejo, era una intuición, un peso invisible que presionaba desde las profundidades. No había disparos, ni luces, ni rugidos que rompieran la noche. Solo la certeza de que aquel viaje, más allá de sus objetivos militares, había cruzado un umbral. Hale sabía que el coloso no se había ido, que la herida infligida no era más que un recuerdo para él, algo que tal vez ni siquiera significaba dolor, sino un marcador de que el encuentro había ocurrido, y en ese juego silencioso, donde la paciencia podía durar semanas, meses o incluso años, la pregunta no era si volverían a verse, sino cuándo. El mar en su vastedad mantenía el secreto, pero bajo las olas, en ese mundo sin luz, donde la historia humana no tiene peso, algo seguía respirando, algo que no olvida. Si has llegado hasta este punto, es porque, de alguna manera, este viaje entre sombras y acero ha dejado una huella en ti. Tal vez haya sido una imagen que se quedó flotando en tu mente, un silencio del mar que aún escuchas, o esa sensación extraña de que algo sigue observando desde la oscuridad. Aquí, cada historia es más que un simple relato. Es una puerta abierta a un mundo donde la guerra y lo imposible se entrelazan, y donde las revelaciones suelen aparecer cuando menos lo esperamos. Me gustaría que, si estuviste conmigo hasta el final, lo dejes escrito en los comentarios con una frase que solo quienes llegaron aquí reconocerán: estoy contigo hasta el final. Será nuestra forma de saber que compartimos este momento, que este relato también era para ti. Si este encuentro con lo desconocido te mantuvo atento, considera suscribirte para seguir explorando juntos estos rincones oscuros de la historia, donde los registros oficiales guardan silencio y solo las voces en la niebla se atreven a hablar. Y si quieres que más personas sientan esta misma tensión en el aire, deja tu me gusta. Es un gesto pequeño, pero hace que esta atmósfera siga viva, que la corriente no se detenga. El mar sigue ahí, y hay más historias aguardando bajo sus olas.